Deseo eterno, Señor, de tenernos junto a tu corazón, Padre, porque tú no hiciste al hombre para que el hombre estuviese lejos de ti. Tú hiciste al hombre para que el hombre estuviese junto a tu corazón. Para eso nos hiciste, Señor. Y cuando el hombre, Señor, extravió su camino, enviaste a tu Hijo, Señor, para mostrarnos tu amor y recordarnos, Señor, que tu destino para nosotros no es ni el pecado ni la muerte eterna, que tu destino, Señor, para el ser humano ha sido un lugar eterno junto a ti, Señor. Y como iglesia podamos entender, Señor, ese lugar que tú nos has dado junto a tu corazón, y podamos, bendito Dios, cada día ser despiertos en el deseo de buscarte a ti, de conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Te agradecemos esta mañana hermosa el privilegio de poder acercarnos a ti, Señor, y de poder entrar en tu presencia con gratitud, anhelando cada día más de ti, anhelando que tu obra sea hecha en cada uno de nosotros, Padre. Señor, asimismo te damos gracias por el privilegio de poderte honrar con nuestro dar, Señor. De poder, Señor, darte, Dios, de lo que tú, Señor, nos envías como sustento cada día a nuestras vidas. De poderte, Señor, ofrendar, Señor, no solamente, Señor, una porción de dinero, sino que la mayor ofrenda sea nuestro corazón delante de ti, Señor. Corazón precioso, Dios, que se alegra, que se goza en ti, Señor, como dice tu palabra, que tú amas al dador alegre, Señor. Permite que para nosotros cada día sea una alegría, un gozo inefable, que nuestras vidas se ofrezcan delante de ti como sacrificio vivo, santo, agradable delante de tu presencia, Señor, porque este, Señor, es el culto más racional que nosotros podemos ofrecer delante de tu presencia, reconociendo que es por la multitud de tus misericordias que cada mañana son hechas nuevas sobre nuestras vidas, Señor. Te agradecemos que nos permitas, Señor, acercarnos a tu palabra, Señor. Permítenos, Dios, oír tu voz, oír tu consejo, bendito Dios, y poder ser instruidos, bendito Dios de los cielos, Señor, en ella para caminar junto a ti. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Buenos días, Dios los bendiga. Amanece. Qué bueno vernos en esta hermosa mañana. Alegrarnos en el Señor precioso que un día puso su mirada sobre nosotros. El día que Dios puso su mirada sobre nosotros, todavía no existía nada. Él nos miró desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que siquiera existiésemos físicamente, ya existíamos en el corazón de Dios. Eso es un amor asombroso, extraordinario y precioso para nuestras vidas. La Escritura nos da consejo muy sabio. Te invito a que me acompañes allí a Efesios, capítulo número 5, versículo número 15. Efesios, capítulo número 5, en el versículo número 15. Y hay un consejo que tenemos que mirarlo con mucha atención en nuestro corazón y con mucho anhelo de decirle al Señor que nos permita escuchar cuál es su voluntad y cuál es su deseo cada día para nuestras vidas, porque nosotros nos extraviamos con facilidad cuando dejamos de oír al Señor, cuando dejamos de percibir a Dios, cuando dejamos de ser instruidos por Dios, porque tal vez
nuestro corazón se empezó a ocupar de otras cosas. Y porque tal vez otras cosas empezaron a pesar dentro de nuestro corazón y empezaron a ser más importantes en nuestra vida, que es lo más esencial de nuestros corazones, que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y todo el proceso que Dios va haciendo en cada uno de nosotros como creyentes es irnos llevando a ese entendimiento, es ir abriendo ese entendimiento de nuestro corazón, porque ciertamente nada es tan necesario como la vida de Dios dentro de nosotros, y nada es tan importante para nuestras vidas como la relación a la que Dios nos ha llamado y a la que Dios nos ha invitado. Dice el versículo número 15, mirad, y esa es una expresión como imperativa, como de orden, diciendo es algo en lo que necesitas fijar tu mirada con mucha atención, en la que necesitas poner tu corazón con mucha dedicación. Mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Y cada vez que uno va escudriñando la palabra, uno se encuentra que Dios siempre está definiendo. Dios nunca lo encuentra uno en la palabra como tratando de mezclar dos cosas y como que las dos se unan en un mismo aspecto. Siempre el Señor está hablando o de luz o de tinieblas. Cuando el apóstol Santiago habla en la palabra, expresa de que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. Y estaba hablando acerca de las cosas que se expresaban con nuestro hablar, porque venía hablando de la lengua. Y él dice que con la misma lengua que bendecíamos al Dios Altísimo, con ella misma maldecíamos al hombre que había sido hecho a la semejanza del Señor. Y él dice, hermanos míos, esto no puede ser así, porque de una misma fuente no pueden salir dos cosas. Y ciertamente la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, se expresan nuestros labios, de manera que eso va definiendo nuestro corazón. Aún en el libro de Apocalipsis el Señor expresa que por cuanto eres tibio, y habla de una condición que es la más despreciable delante del Señor, un corazón que no está definido. Y mire que la Biblia aquí no habla del que es medio sabio y medio necio, o se es de un lado o se es del otro. Es más, la Biblia nos deja ver que el que está en el medio antes se encuentra en la peor condición, porque aún el Señor a los tibios les dijo mejor les fuera ser fríos que tibios, ¿cierto? Porque es una peor condición que trae mayor destrucción a nuestro corazón y a nuestras vidas. De manera que el Señor aquí en este verso 15 nos llama la atención diciendo, mirad pues con diligencia, o sea, pongan atención, pongan mucha atención cómo es que están caminando, cómo es que se están dirigiendo, cómo es que está su vida. Pero aquí no es su vida en relación a las cosas que tú y yo consideremos buenas o malas, sino cómo está nuestra vida en relación con el propósito de Dios, con el plan eterno de Dios, porque hay personas que muchas veces pueden pensar, pero es que yo no hago nada malo, yo no hablo nada malo, pero cuando miramos el plan eterno de Dios, de que Dios nos quiere tener fundidos en una relación muy profunda con Él, miramos que esa persona, aunque no está haciendo nada malo a su parecer, pero está muy distante del plan maravilloso de Dios, de manera que ella está considerando que su condición es buena porque sus acciones son buenas, y la Biblia ya ha catalogado que mis acciones son como trapo de inmundicia, ¿cierto? Porque si hay algo bueno en mí con lo que hago malo, ya eso empañó absolutamente todo y ya no queda nada justo dentro de mí. Por eso esto no es conforme a la medida nuestra, sino conforme a la medida de lo que Dios considera sabio y de lo que Dios considera necio. Devolvámonos un poquito allá al capítulo número 5, versículo número 1. ¿Por qué fue llegando el escritor allí?
¿Por qué fue llegando a esta conclusión y a este consejo tan serio para nuestras vidas? Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros no podemos perder de vista que el diseño de Dios para el ser humano no ha cambiado. La Escritura dice que cuando Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando el hombre peca, se pierde la imagen y la semejanza de Dios dentro de su corazón. Pero ahora el Señor envía a su Hijo, y lo que Él desea formar dentro de cada uno de nosotros. Es más, cuando hablamos de que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, la palabra indica que nos ayudaba a bien, pero en ese propósito de Dios, porque ahí dice que el propósito de todas las cosas de Dios para nuestras vidas es conformarnos a la imagen de su Hijo. De manera que vemos que los planes del hombre sí han cambiado mucho, pero el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios sigue siendo el mismo: conformarnos a su imagen y semejanza. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿cierto? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido la vida de Dios dentro de su corazón. Pero esa vida es para expresarlo a Él, esa vida es para manifestarlo a Él. Y dice el versículo número 2, ¿cómo debe ser el caminar de esos hijos? Dice: y andad en amor. Y este es el amor de Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo hermoso de por qué el Señor pone el fundamento de que nuestro caminar tiene que ser en amor. La Biblia dice que no hay nada tan fuerte como la muerte, sino el amor. De manera que no hay nada que pueda apegar el corazón de Dios, el corazón del ser humano tan fuerte a Dios, sino el amor de Dios instalado en el corazón de ¿quién? En el corazón del hombre. Porque no hay nada que pueda mover tanto y pueda quebrar tanto la dureza del corazón. El único remedio para la dureza del corazón es el amor de Dios. Es el único que puede coger esa piedra que hay en nuestro interior y hacerla derretirse delante de su presencia maravillosa. De manera que ¿qué produjo la forma en que Dios nos amó? Produjo la entrega de Cristo, produjo que eso fuera una ofrenda y un sacrificio que fueran agradables ¿a quién? Al Señor. Y si nosotros miramos, un consejo similar es el que el apóstol Pablo le da a la iglesia, cuando dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nada nos va a llevar a ofrecer nuestras vidas al Señor, sino su amor instalado en nuestro corazón. Y no hay nada que sea tan genuino, sino lo que proviene del amor de Dios, porque eso es genuino dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Verso número 3. Entonces mire el contraste entre los primeros versículos: seamos imitadores de Dios, seamos imitadores de lo que hemos aprendido de Cristo. Su entrega fue una entrega por amor, fue un sacrificio por amor, fue una dedicación por una manifestación del amor. Pero ya en el verso 3 habla de otras cosas que no provienen y que no son una imitación del Señor, porque dice acá: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y ya el Señor empieza a hablar o nos deja ver que estas son cosas que realmente necesitan estar muy alejadas de Dios, pero son cosas que el hombre no puede alejar por sí mismo de su vida. Son solamente si Dios me acerca a Él, Dios es el que se encarga de alejar todo esto de mi corazón. Por eso la mayor necesidad nuestra es relación con Dios, porque estamos ahí con el Señor y el Señor es el que va limpiando, podando, librando, haciendo una obra extraordinaria en nuestro corazón. Porque dice que aún este asunto es tan importante que son cosas que ni siquiera debieran de estar en las palabras que nosotros expresamos o hablamos. Verso 4 dice cosas que no debieran estar en los imitadores de Dios:
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y uno se da cuenta que esto es un lenguaje muy tremendo, muy hermoso, porque ya es el Señor sacándonos de un lenguaje extraño a Él para acercarnos al lenguaje precioso del Señor. Ya no es hablando cantidad de cosas. Y es más, mire el asunto que ahora que está este asunto de las elecciones, ¿cierto? Que se habla con tanta, ¿cómo se dice? Ligereza, con tantas cosas, de manera que aún nosotros podemos caer en eso, dejándonos arrastrar por asuntos en los que necesitamos más bien estar delante del Señor, clamando a Dios que tenga misericordia de nuestra nación. Porque dice acá el verso 5, porque sabéis esto, verso 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Y esto me llama mucho la atención en relación con esto. Hay muchas personas que muchas veces se desaniman cuando asisten a alguna congregación. Y se desaniman cuando asisten a alguna congregación porque ven malos ejemplos en muchas personas. Lo que llamamos malos testimonios. Porque ven malas conductas en muchas personas. Y aún muchas cosas de estas se ven en personas que dicen ser creyentes. Pero el asunto es que a veces nosotros cometemos una mala apreciación. Y la mala apreciación es que nosotros consideramos que todo el que entra a un salón donde se predica la palabra, entonces es la iglesia. Y resulta que ahí nos reunimos muchas personas. Dentro de esas muchas personas que se reúnen, hay personas ahí que sí son la iglesia. Personas que sí han sido tocadas por Dios. Porque nos deja ver que sus conductas evidencian que sus vidas están caminando en una dimensión diferente a la dimensión que Dios quiere. ¿Para quién? Para nosotros. Porque aquí dice, porque ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. ¿Y de quién? Y de Cristo. Verso 6 lo aclara mucho más. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira ¿de quién? La ira de Dios. Es muy peligroso, ¿cierto? Es muy peligroso poderle decir a una persona que está caminando en esa dimensión de avaricia, de idolatría, de fornicación, de inmundicia, que es que esa persona está bien con Dios y que como está viviendo su vida va o está caminando en el reino de los cielos. Por eso ahí dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque podemos entender por la palabra que Dios convierte el corazón del ser humano, pero cuando Dios convierte el corazón del ser humano, el ser humano empieza a ser apartado del estilo de vida que tenía antes. Sin perder este Efesios, acompáñenme a este versículo que nos gusta mucho decírselo, y muchas veces se lo decimos a personas que muchas veces ni siquiera están caminando con el Señor. Se los expresamos a todo el mundo y nos vamos a dar cuenta que es que los versículos hay que leerlos completos. Dice 8.1 de Romanos capítulo número 8.1. Ahora pues, ¿qué dice ahí? Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en ¿quién? Pero es que ahí no termina el versículo. ¿Qué dice ahí? Los que no andan conforme a ¿qué? Ah, cierto, o sea que si una persona está caminando en la carne, ahorita vamos a explicar un poquito de eso, no
está libre de condenación, porque su vida está caminando en una dimensión diferente a la de ¿quién? A la del Señor. Caminando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que están en Cristo Jesús empiezan a tener una particularidad. Caminan conforme ¿a quién? Al Espíritu. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan de las cosas espirituales. Entonces nos damos cuenta que para que no haya condenación, necesariamente la vida de Dios en mi corazón sí va a traer un estilo y un caminar. De manera que en Efesios, estábamos leyendo ahorita ahí en Efesios, que los fornicarios, que los ávaros, que los idólatras no tienen herencia en el reino de Dios. Están caminando en el Espíritu, están caminando en las ambiciones ¿de quién? De su corazón. Dice el verso 7 de Efesios 5, 7. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Cuando estábamos en Cristo, está bien que una persona caminara en esa dimensión, pero ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice? Andad como hijos ¿de qué? Como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10. Comprobando lo que es ¿qué? Agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y viene con todo este consejo, y es donde llega el verso número 15. Mirad pues con diligencia cómo ¿qué? Cómo andéis, cómo está el caminar de una persona, cómo está su andar con el Señor, cómo está su estilo de vida. Busqué un poquito acerca de la palabra andar, y la palabra andar significa vivir conforme a la voluntad de Dios, enseñarnos a conducirnos conforme al carácter de Dios. O sea, cuando habla aquí de andar como sabios, es andar conforme al carácter de Dios. La Biblia, les decía ahora, nos deja ver algo muy tremendo, y es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y que no todo el que asiste a una reunión, no todo el que canta alabanzas, no todo el que abre la Biblia ha sido hecho un hijo de Dios, o ha nacido de Dios, o está caminando en una relación profunda con Dios. La palabra del Señor utiliza como una comparación, y sabe que el Señor muchas veces va a dejar a muchas de esas personas que asisten a una iglesia pero que no han nacido de nuevo, muchas veces las puede dejar ahí años, dando mal ejemplo, dando mal testimonio, haciendo cosas indebidas, pero llegará el momento donde Dios manifestará su justicia en eso. Hay una porción en la palabra del Señor donde el Señor habla del trigo y habla de la cizaña. Y yo traje una fotico, ¿sí? Para mirarlo, porque a veces de pronto nosotros leemos cosas y no las alcanzamos como a discernir bien. Y resulta que dentro del pueblo de Dios pudiéramos decir que hay trigo y hay cizaña. Y me llama mucho la atención. Desde allá los que alcanzan a ver se dan cuenta del parecido tan impresionante. Este de la izquierda es el trigo y este de la derecha es la cizaña. Tienen un parecido impresionante a tal punto que por momentos pareciera como más bonito este y más atractivo que esto. Y los dos tienen un parecido tan impresionante que realmente es muy difícil diferenciar el uno del otro. Busqué solamente algunos daticos acerca del trigo y la cizaña, porque guardan una relación muy cercana el uno con el otro. Mientras están en crecimiento, más o menos crecen a la par. Simplemente que llega un momento en que la cizaña crece hasta cierto punto, pero el trigo sí sigue creciendo.
crece la cizaña solamente hasta cierto punto. En algunos cultivos llaman a la cizaña el falso trigo. Es el otro nombre que tiene la cizaña, el falso trigo. Y los que cultivan se percatan mucho de aprender a conocer el falso trigo, porque tiene un problema. Es tan parecido al trigo que produce grano. Si no produjese grano, entonces no podía reproducirse. No pudiera haber más cizaña, más plantas de cizaña. De manera que produce un grano. Pero me llamó la atención de que el grano de la cizaña es venenoso y no puede ser consumido por el ser humano porque le puede ocasionar graves daños dentro de la salud. De manera que el que cultiva tiene mucho cuidado de diferenciar entre los dos. Y en la parábola que se narra dentro de la escritura, se dice que le preguntaron al Señor si arrancaban la cizaña. Y el Señor dijo que no la arrancara porque había un momento donde era tan parecida que dijo el Señor, pronto arrancan el trigo juntamente con la cizaña. Esperen a que madure, Cuando ya madure, se va a poder diferenciar claramente qué es trigo y qué es cizaña. Porque se hace necesario en la vida de alguien que está caminando con el Señor, que esa persona vaya siendo conducida a la madurez. Y a la madurez en el Señor. Y a una madurez donde la persona aprenda a depender del Señor. Y aprenda a oír al Señor. Y aprenda a ser guiado por el Señor. Porque si no aprendemos eso, entonces fácilmente le va a ocurrir al pueblo lo que se narra tantas veces en el libro de Jueces. Que mientras había alguien que los dirigiera, entonces caminaban rectamente, pero si ese alguien moría, inmediatamente se descarriaban. Venga, ¿y por qué se descarriaban tanto? Si se murió fue ese alguien, el Dios que los sostenía seguía vivo, de manera que ellos se volvían dependientes del hombre. Si había un hombre ahí poniéndoles freno, diciéndole no se vaya por acá, no meta la cabeza por acá, pues más bien se conservaban como ahí. Pero si desaparecía eso, entonces inmediatamente sus vidas se descarriaban, casi siempre. Era la particularidad del libro de Jueces, que cada uno terminaba haciendo lo que le parecía, y terminaba haciendo lo que le parecía porque su corazón estaba sin gobierno, y específicamente sin el gobierno de Dios dentro de su vida. Por eso cada uno caminaba haciendo conforme a su parecer, haciendo conforme al deseo de su corazón. Mire el fruto venenoso que produce ¿qué? Que produce la cizaña, produce es daño, produce es muerte, lo tóxico que son sus granos, a tal punto que es considerado es maleza, es considerado más bien como, en otra parte leí algún comentario, que una de las cosas que hacía los que tenían territorios para sembrar trigo, cuando tenían envidias de los que tenían mejores terrenos, lo que hacían era por las noches ir a regar semilla de cizaña para que la cizaña se consumiera toda la fuerza de la tierra y la tierra no produjera con la misma fuerza el trigo. Simplemente era dispuesto como para ocasionar ¿qué? Para ocasionar daño. Y la palabra de Dios dice, mirad con diligencia cómo andéis. Si estamos caminando como trigo o estamos caminando como cizaña. La escritura, cuando habla acerca de las personas, habla del fruto. Cuando una cosa dice es manifiestas son las obras de la carne, pero por otro lado también habla del fruto que una persona da cuando la vida espiritual llega dentro de su corazón. Dios, cuando formó al hombre en el huerto del Edén, lo hizo como un ser espiritual. Y lo hizo como un ser espiritual de manera que dependía absolutamente de Dios. Todo lo que el hombre sabía en el huerto del Edén provenía de Dios. El mal y el bien, si así lo pudiéramos expresar, que el hombre conocía en el huerto del Edén, provenía de Dios. No había ninguna otra fuente.
¿Qué podía hacer el hombre en el huerto del Edén con esa condición espiritual que tenía? Se podía encontrar diariamente con el Señor. El hombre tenía una relación con Dios, pero en el momento en que el hombre desobedece a Dios y toma de lo que el Señor le indicó que no tomara, porque ciertamente el día que comiera de ese árbol moriría, en ese momento el hombre pierde esa vida espiritual que tenía. Y ahora llegó otra naturaleza a conformar su vida. Mire lo real en esto. Son muy parecidas. Su naturaleza es diferente. El fruto del trigo produce alimento, el fruto de la cizaña produce muerte. Y son muy parecidas. La naturaleza es diferente. Cuando el hombre perdió su vida espiritual, lo que ahora producía su naturaleza era ¿qué? Era muerte. Y esa naturaleza caída lo que empieza a buscar es satisfacción fuera de Dios. Empieza a buscar es complacencia fuera de Dios. Y entre más cree allá, más se hunde. Entre más cree obtener, más oscura y en mayores tinieblas se va encontrando su vida y se va encontrando su corazón. Miremos pues con diligencia cómo estemos ¿qué? Andando. ¿Cómo hizo Dios todas las cosas? Un hombre como el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, después de venir mirando muchos contrastes de la vida, concluye lo siguiente, y es que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó toda clase de perversidades. Y eso sí que lo vemos en este tiempo. Y ahora que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad, que nuestra ciudad ha estado siendo afectada por muchas cosas terribles, ¿cierto? Hace poco veíamos en las noticias como un hermano, como 60 y punta de puñaladas, le pegó a su hermana y se sienta con esa dureza frente al juez. Decía la narración que le preguntaron si era culpable y dijo: soy culpable y lo hice en mi juicio cabal. Y dice, y no le brotaba ni siquiera una lágrima de sus ojos. ¡Qué endurecimiento tan tremendo! Y así se han venido escuchando muchas cosas que están aconteciendo dentro de nuestra ciudad, porque Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se ha buscado toda clase de ¿qué? Toda clase de perversidades. Y de perversidades porque muchas veces, teniendo una fuente tan maravillosa como Dios cerca de nosotros, ignoramos a Dios en nuestro caminar. Y aún dentro de la misma iglesia cristiana se ve mucha maldad. La Biblia narra que aún la iglesia de Corintio era una iglesia donde se manifestaban mucho los dones de Dios, pero es la iglesia más desordenada que uno encuentra ahí en el Nuevo Testamento, porque dice que aún se escuchaba dentro de la iglesia cosas que ni siquiera se escuchaban dentro del mundo. O sea, que eso nos deja ver que Dios puede manifestarse a través de los dones espirituales, pero los dones espirituales no le van a traer vida espiritual a la iglesia, no le van a impartir vida espiritual a la iglesia si la iglesia no se está encontrando con el Señor, si la iglesia no se está encontrando con Dios dentro de su caminar. ¡Qué desorden el que había en la iglesia de Corintio! En muchas cosas todo se volvió un afán y una competencia por muchas cosas, de manera que aún Pablo les está aconsejando que si los de afuera entran, los van a tildar de locos por la forma en que están manejando todas las cosas del Señor. Pero vemos cómo el Señor nos va orientando y nos va llevando a lo que Él quiere en nuestro corazón. Vaya conmigo a Job, por favor. Job, capítulo número 32. Job, capítulo número 32. Aconseja la Biblia que seamos ¿qué? Que andemos como sabios y no como necios. Y el 32:8 del libro de Job dice lo siguiente:
ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha. Se da cuenta que hay una diferencia entre cómo se puede considerar la sabiduría en el mundo y cómo se puede considerar la sabiduría en el Señor. Muchas veces en el mundo, ¿cierto? La expresión es que las canas son una expresión de sabiduría, ¿cierto? Y hay gente llena de canas cometiendo unos horrores dentro de su caminar, que hay muchas veces, hay jovencitos que caminan más coherentemente que muchos que están llenos de años, porque como dice aquí la palabra del Señor, no son los sabios los de mucha edad, pero hablando de la sabiduría de Dios, no de la inteligencia de este mundo, porque aquí hay gente que puede descrestar a cualquiera con cualquier clase de temas y a eso los consideran sabios, pero estamos hablando es de los que Dios considera ¿qué? De los que Dios considera sabios. Y ya aquí la sabiduría no depende de cuántos años tiene una persona, porque mire lo hermoso, la Biblia nos deja ver al joven Samuel, que siendo un jovencito, cómo escuchó al Señor, cómo Dios lo preparó para escuchar al Señor. Él al principio no sabía, no entendía cómo era la voz de Dios. Es más, cuando el Señor lo llamaba, él iba a donde Elí, le preguntaba, ¿me estás llamando? No diferenciaba la voz del Señor. Pero llegó el momento donde esa voz se le volvió clara, donde escuchaba con tanta claridad al Señor, que dice que él compartía las palabras de Dios y Dios no dejaba caer ni una sola en tierra, de manera que como el Señor coge a este jovencito y lo hace como tan apegado a él, de manera que no vemos a un Samuel añadiéndole ni agregándole más cosas a la palabra del Señor, sino como muy apegado a lo que Dios le iba hablando a su corazón, a su vida. Y qué diferencia entre ese jovencito y muchos otros ancianos, entre ellos Saúl, un hombre con tantas cosas y que aún en el final de sus días lleno de necedad en su corazón, porque aún veía y no advertía cuál era la necesidad de su corazón, y Dios lo cubrió de misericordia, porque aún cuando Dios le dice que lo ha desechado para que no fuera rey, era una oportunidad de Dios para que este hombre cayera postrado delante del Señor. Señor, no me importa que me deseches para ser rey, pero no me vayas a desechar para ser tu hijo. Pero a él no le importó. Él llamó a Samuel y le dijo, ofrezcamos sacrificio y que todo el pueblo me vea bien. Estaba interesado en que el pueblo siguiera teniendo un buen concepto de él. Es más, y mire lo tremendo de despreciar al Señor, que uno va a terminar metido en lo que supuestamente aborreció cuando se desprecia al Señor. Porque uno de los que había dado un edicto prohibiendo consultar brujas y adivinos había sido Saúl. Como despreció al Señor, ¿dónde terminó sus días? ¿No terminó yendo donde la adivina de Endor, que es lo que se llamaba, a averiguar allí, ¿cierto? Porque ya su corazón estaba totalmente entenebrecido, y ya era un hombre de muchos años, era un hombre de mucha edad dentro de su caminar y dentro de su vida. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Verso 8, devuélvase un poquito ahí. ¿Qué es lo que nos hace entender? ¿Qué es lo que nos da sabiduría? ¿Qué es lo que abre nuestro corazón para entender las cosas del Señor? ¿El soplo de quién? El soplo del Omnipotente. Esa manifestación hermosa de la presencia de Dios sobre nuestras vidas es la que nos capacita para todo esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de el Señor. El que hace la voluntad del Señor. Pero el único que me puede capacitar para caminar en esa voluntad es ¿quién? Es el Señor. Dios sí nos ha dejado tareas y nos ha dejado
cosas que pertenecen a nuestra vida como una respuesta a lo que Dios va iniciando en nuestro corazón. El Señor nos dejó instrucciones respecto a su palabra. No se apartará de tu boca, ¿cierto? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si soy un escaso escudriñador de la palabra del Señor? ¿Sabe por qué la iglesia hoy es llevada para cualquier lado por cualquier opinión que se dé desde un púlpito? Porque la iglesia no tiene una medida en la palabra para decir, venga, eso sí pasa por aquí, eso no pasa por acá. Y terminamos diciéndole amén aún aquello que termina ofendiendo al Señor dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Pero cuando hay el filtro de la palabra, entonces ya no le decimos a todo amén, ya no le decimos a todo amén, ¿cierto? No, venga, eso que está diciendo no tiene coherencia, ese lenguaje es diferente al lenguaje que yo he escuchado de Dios dentro de su palabra. ¿Se acuerda que hace unos días, hace poquito me enviaron una predicación de una iglesia? Algún hermano le pareció que esa predicación estaba muy buena y me la envió: pastor, por favor, escuche este mensaje tan poderoso. Y uno a veces, con escuchar esas palabras, uno dice, no, esto tiene que ser un regalo de Dios. El asunto es que uno empieza a escuchar y tal vez para muchos lo consideran un regalo, pero cuando vas conociendo la palabra de Dios, uno dice, lástima que el corazón no esté en Dios. Lástima que puedan decir tantas barbaridades en una predicación y que la iglesia con euforia le diga amén a todas esas barbaridades que están aún en oposición a la palabra del Señor. Y era el predicador estaba hablando de la porción de Job, donde dice, vuelve ahora en amistad con él y por ello tendrás paz, alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que plata, y pues todo eso. Y la predicación yo escuché hasta cierto pedazo y ya no la escuché más, porque dije, pues ¿para qué voy a perder mi tiempo con lo que no me va a enriquecer? Con lo que tal vez, si haya eso cabida en mi corazón, tal vez va a ser es que me fuerza dentro del camino y me vaya en la dirección equivocada. Porque fue a hablar de esa porción como todas las cosas que el ser humano podía obtener si buscaba a Dios, ¿cierto? Y hace unos días el Señor nos había permitido escudriñar acá leyendo otras versiones, que lo que decía era muy diferente, que lo que decía era que si volvíamos en amistad con Él, nosotros consideraríamos el valor del oro como si fueran piedras de río. ¿Qué valor tiene una piedra de río? Para uno nada, ¿cierto? Y el Señor dice, si te vuelves en amistad con Dios, Dios será para ti más importante que el oro será para ti como piedras de arroyo. ¡Ah! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¿Cómo se cambia la concepción de la Escritura conduciéndonos a otro lado? Si nosotros tenemos un serio peligro, como tenemos una lucha con la vieja naturaleza, y en la vieja naturaleza se siente atraída por lo que desagrada a Dios, si le damos lugar a esa vieja naturaleza, tal vez ese oro atrape mi corazón y termino corriendo, como dice la palabra, que muchos terminaron apostatando de la fe porque terminaron corriendo tras las riquezas y abandonaron a ¿quién? Abandonaron al Señor, dejaron al Señor dentro de su caminar. Así que el que nos hace sabio es el soplo de ¿quién? El soplo del Señor. La Biblia sin el soplo de Dios será para mí un libro cerrado y simplemente terminaré dándole cualquier clase de explicación que yo quiera dar. Como dice que no es de interpretación privada, entonces yo necesito que me enseñe a alguien la Biblia. ¿Y quién es el maestro que Dios nos ha dado para enseñarnos la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire lo hermoso. Eso no quiere decir que nosotros no enseñemos la palabra, porque aún había un hombre interesado en la palabra, el etíope eunuco. Ese hombre estaba leyendo una porción de la ley, pero dice que él no entendía, y Dios le envió a Felipe, y Felipe se sube allí y le explica. Pero aunque Felipe le explicó, ese etíope necesitaba la luz del Espíritu Santo, porque no solamente necesito que me explique un hombre, sino la luz que el Espíritu Santo me da. Dios alumbró tanto el corazón de ese eunuco que ni siquiera Felipe le preguntó, ¿te quieres entregar al Señor? Sino fue el etíope, cuando escuchó la explicación y recibió luz de lo que estaba oyendo del profeta Isaías,
El que dijo, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide que ahora mi corazón sea absolutamente del Señor? Qué hermosa esa obra del Señor dentro del corazón. Y qué hermosa, porque es el soplo del Omnipotente el que hace que yo, ¿qué? Que yo entienda, el que hace que diferencie. Pero hay una responsabilidad. No se apartará este libro de la ley, sino que meditarás ¿en qué? En él. ¿Cada cuándo? ¿Sabe por qué es tan importante mantener la mirada en la palabra del Señor? Porque si no, fácilmente nuestros corazones nos pueden empezar a hacer ver bueno lo malo. La palabra del Señor hace cosas tan especiales que no nos deja acomodar a este mundo. Y muchas veces cuando nos estamos acomodando en algo, uno escudriña la palabra y Dios le habla y lo redarguye en el corazón con muchas cosas, porque a veces asumimos hasta actitudes, ¿cierto? Somos tan buenos cristianos que le dejamos de hablar a otros cristianos y nos sentimos en paz con Dios, hasta cuando muchas veces vamos escudriñando y Dios nos redarguye dentro del corazón, nos redarguye, porque todas esas cosas pueden ir endureciendo nuestras vidas frente al Señor y frente a su preciosa voluntad. Dios hace una diferencia entre los sabios y los necios. El libro de Proverbios es un libro de consejos, y si uno lo mira, realmente no es el libro de la sabiduría de Salomón. Los proverbios son la sabiduría de Dios, son la sabiduría de Dios, porque nos dan consejos y enseñanzas prácticas. ¿Qué significa consejos y enseñanzas prácticas? Que son cosas no simplemente para memorizarlas y para saber qué dice, sino que nos den dirección en la multitud de decisiones y de acciones que tenemos que hacer a diario. Porque esos proverbios están llenos de consejos, pero me llama mucho la atención, casi que todo el libro de proverbios como que se extiende entre esas dos posiciones, hablando del necio y hablando del sabio. Y me llama mucho la atención porque lo escribió un hombre que caminó en los dos extremos. Lo escribió Salomón. Salomón caminó con una sabiduría excepcional, pero asimismo caminó en una necedad tremenda dentro de su corazón. O sea que el Señor dirigió a escribir ese libro no estaba hablando solamente de cosas que el Señor le mostró, sino de cosas que fueron una experiencia dentro de su vida, una experiencia dentro de su corazón. Acompáñenme por favor a Deuteronomio, capítulo número 7. Deuteronomio, capítulo número 7. Versículo número 14, Deuteronomio capítulo número 7. Bueno, yo creo que apunté la cita mal, ya las voy a decir por si alguno la sabe. El Señor desde el libro de Deuteronomio con anticipación había advertido de que llegaría el momento donde el pueblo pediría un rey. Y pediría un rey para estar sobre ellos. Y el Señor de manera anticipada les dijo: cuando tengan rey sobre ustedes, una de las tareas que tenía el rey era que tuviera una copia
original, dice ahí la palabra, de la ley. Y una copia original de la ley para que permanentemente estuviera meditando ¿en quién? En ella. Y dentro de ese consejo anticipado de Dios, le había advertido a ese rey de que debería de guardarse. Y una de las cosas que se le había advertido a ese rey era que no tomara para sí muchas mujeres, que no se hiciera de caballos, que no hiciera descender a Egipto al pueblo, que tuviera en cuenta el consejo de ¿quién? Del Señor. Y ese consejo anticipado de Dios en su palabra, llega el momento donde hay un rey que tiene sabiduría, porque vemos que hay cosas en las cuales Salomón actuó con sabiduría, y mientras se sujetó a Dios, esas cosas fueron bendición. Era un joven que comenzó y empezó bien. En algunos comentarios bíblicos se dice que era menor de 18 años Salomón cuando empezó a gobernar sobre Israel. Estuvo 40 años. Y ese joven empezó muy bien, con un corazón muy tierno y muy dispuesto para el Señor. Una de sus primeras oraciones fue: no pidió riquezas, no pidió poder, pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y dice la Escritura que Dios se agradó de lo que le pidió que Salomón, y le concedió sabiduría, y aparte de eso le añadió muchas cosas. Y no solamente eso, sino que era un hombre que le daba buenos consejos a las personas. ¿Recuerdan que hubo un escenario donde dos mujeres peleaban por un bebé? Porque una se había acostado sobre el bebé y se murió, y la otra se lo cambió, y de pronto él, con esa sabiduría, le dice que traigan una espada para partir el niño en dos. Y de una vez la mamá dijo: no, que se lo lleve la otra. Y él de una vez dijo: esa es la mamá, devuélvanselo, porque no permitía eso. Él fue un hombre que edificó un templo, el templo físico como más sobresaliente que ha narrado la palabra del Señor, porque era sorprendente el templo. Y dice que cuando llegó el momento de la inauguración del templo, fue ofrecido al Señor, y dice que la gloria del Señor llenó ese templo, y eso era una evidencia de una aprobación de Dios de lo que estaba ocurriendo allí. Pero el Señor ese día les hace una advertencia a ellos, y la advertencia ese día tiene que ver, Primera de Samuel 8:5, 17:14. Es Deuteronomio 17:14. Acompáñenme allí para que lo leamos, por favor. Deuteronomio 17:14, que me le comí el 1. Mire la instrucción para el rey: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda ¿a qué? Ay, mire lo tremendo. Es importante para nosotros meditar la palabra del Señor,
Muchas veces no hay temor de Dios porque no hay conocimiento de la palabra del Señor, porque no meditamos, ¿cierto? Porque muchas veces nos salimos de lo que está escrito para decir yo pienso, yo opino, a mí me parece. Y cuando Eva pensó así, terminó en un mundo de muerte. Cuando ella opinó diferente a Dios, cuando ella pensó diferente a Dios y cuando tomó lo que Dios no le había concedido. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Después se le repitió estas palabras ¿a quién? A Josué. Y después el salmista David, ya empezando el libro de los Salmos, es bien particular que el libro de los Salmos empieza meditando en la palabra, sino que en la ley del Señor está ¿qué? Y en ella medita de día y de noche, porque a través de la palabra estamos siendo ¿qué? Instruidos, aprendiendo, estamos siendo formados para ser un pueblo, el tesoro de Dios. Mire lo tremendo, que estos reyes que Dios puso fueron elegidos por Dios mismo. Fue el Señor el que le indicó a David que Salomón era el que lo iba a heredar, dice la palabra del Señor. Y es más, el Señor, cuando confirmó que Salomón era el heredero del reino, lo llamó por otro nombre. Creo que el nombre por lo que lo llamó se llamaba era Jedidías, que significa al que el Señor amó. Al que el Señor amó. O sea que, ¿qué era Salomón por Dios? Amado, como somos cada uno de quién, de nosotros. Pero tenemos la necesidad de meternos con Dios, de buscar a Dios, de clamarle a Dios que nos enseñe de ese amor, para que por ese amor mi corazón responda ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo empezó el rey Salomón? Bien, pero dice que en la medida que fue avanzando, tal vez empezó a considerar lo que él conocía y no la necesidad de permanentemente estar yendo a Dios para que Dios redarguyera su corazón, sus pensamientos. Por eso, allá en el libro de Timoteo nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Como les decía ahora, el hecho de que estemos caminando con el Señor no significa que no necesitamos seguir siendo corregidos permanentemente por el Señor en nuestro caminar. Corregidos permanentemente el Señor. Aún, ¿cuántas situaciones Dios nos permite para poder desnudar nuestro corazón? Mire que el Señor le dijo a Israel que muchas veces le había permitido pasar hambre para saber lo que había donde, para saber lo que había en su corazón. Y muchas veces ellos, cuando sintieron hambre, lo que hicieron fue rebelarse contra Dios. Siempre esa rebelión se manifestó. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto. ¿Sabe qué significa morir en Egipto? Perderse. Eso significa morir en Egipto. O sea que ellos estaban totalmente, como le pasa a un computador cuando no funciona, desconfigurados. Estaban totalmente desconfigurados en su caminar. O sea, delante del Dios que los salvó, delante del Dios que los llevaba de su mano, delante del Dios que les proveía maná, que les hacía brotar agua de la roca, y se paraban delante de él a decirle: mejor nos fuera a morir, o sea, mejor nos fuera a perdernos, los está salvando. Y ellos todavía estaban pensando era en perderse, cuando lo mejor que le hubiera podido ocurrir era: Señor, no importa que aquí nuestra muerte sea de hambre, pero si morimos de hambre en tus manos, nos vamos a ir a la mejor eternidad. Si nos morimos en esa condición, pero en las manos de quién, junto al Señor, en los brazos del Señor. Qué diferencia tan grande. Pero cuando pasaban esas situaciones, se manifestaba era la rebelión de sus corazones. Y podemos hacer una de dos cosas: o nos rebelamos más con el Señor, o nos caemos de rodillas diciéndole al Señor, clamándole: Señor, líbrame de las rebeliones, como hizo el salmista en el capítulo 51, cuando él está reconociendo: me he rebelado, hay rebelión en mi corazón contra ti. ¿Por qué terminé acostado con una mujer casada?
¿Por qué terminé planeando ese asesinato? Porque mi corazón se rebeló contra ti. ¿Y qué empieza a hacer? Humillarse delante de Dios, clamar al Señor: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Empezó a clamar. Entonces uno puede o rebelarse y decir: bueno, entonces no me importa, me voy por este camino y meto la cabeza por donde quiera, o simplemente eso que desnudó mi corazón me llevas a caer postrado delante del Señor, a suplicar su ayuda, a suplicar su favor, a suplicar: Señor, líbrame de este corazón, porque tú eres el único ser que tienes el poder de librarme del corazón perverso que yo puedo tener, de librarme de las inclinaciones. Aún el salmista clamaba: escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, o sea, hay cosas en mí que yo ni siquiera soy consciente de ellas, que me pudieran llevar en la dirección equivocada, y guíame por el camino eterno, guíame por la dirección correcta. Pero ¿qué se dice no se dice lo mismo del joven Salomón que del anciano Salomón, que dice que cuando ya fue viejo, las mujeres inclinaron su corazón, e inclinaron su corazón sobre una multitud de dioses, porque dice que el mismo Salomón, que vio la gloria de Dios llenar el templo de Dios, porque Dios fue el que le dio las instrucciones de cómo hacer ese templo, él mismo dice que le hizo también ofrecimientos, sacrificios y templos a Moloc. Por aquí apunté los nombres de a todos a los que les construyó Salomón dentro de su caminar. Y varios dioses que dice la escritura que eran dioses abominables, o sea que realmente era despreciable todo ese culto frente a los ojos del Señor. Y terminó haciendo ofrecimientos a todas estas clases de personas. Se ve que caminó por un lado en sabiduría, pero por el otro lado caminó ¿en qué? Caminó en necedad. Bendito sea Dios, que en la postrimería de sus días, de acuerdo a lo que uno lee en la palabra, pudo recapacitar en su corazón, pudo darse cuenta que él no estaba caminando como sabio, sino como necio, y que en la necedad por la que iba necesariamente lo estaba llevando por un camino de muerte. Hace poco con un grupo estudiábamos un tema sobre esto y decía: cuando el libro de Eclesiastés termina con el consejo de un viejito que en la postrimería de sus días estaba en amargura de su corazón, porque tal vez recapacitó y se dio cuenta cómo perdió el tiempo, porque él desde su ancianidad le habla a los jóvenes y le dice: acuérdate, joven, del Creador en los días de tu juventud, no sean que lleguen los años donde seas viejito y no tengas en ellos contentamiento. Ya no había lamento que le hiciera recuperar todo el tiempo que él había perdido. Y finalmente él termina diciendo en ese consejo que lo que le es necesario al hombre es solo una cosa: que tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Y un hombre que intentó muchas cosas, un hombre que alcanzó muchos logros, y que esa persona que hizo construcciones, que se hizo de ejércitos, que se hizo de fama, de reconocimiento, al final de sus días diga que es que nada de eso valió la pena, porque lo que hubiera valido la pena era que toda su vida hubiera vivido bajo el temor de Dios. Eso cambia la perspectiva de cualquier vida, porque que me lo diga alguien que no ha experimentado nada, pues uno en los razonamientos humanos le dice: pues que como usted no ha vivido nada, por eso dice que eso no se puede vivir. No, lo está aconsejando un hombre que tocó los dos extremos, y en los dos extremos terminó concluyendo: ni es la mucha sabiduría, ni es la necedad, es la humillación del corazón delante del Señor, es estar rendido a los pies gloriosos y maravillosos del Maestro, donde con cada situación estemos aprendiendo y estemos conociendo del Señor. Terminemos con esta cita, por favor. Santiago, capítulo número 3.
Santiago, ¿dónde está Camilito? Santiago, capítulo número 3, versículo número 13. La conducta de nuestras vidas nos va a dejar ver mucho de lo que hay en nuestros corazones. Dice acá, verso 13, 3:13 de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena ¿qué? Conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre, ¿cierto? Evidenciando que es que su vida está sometiéndose a Dios, que su vida está siendo dócil al Señor. ¿Y quién nos puede dar ese corazón así? Solamente Dios mismo. Por eso nuestra necesidad es un clamor permanente delante del Señor, una oración que no debiera desvanecerse en nuestros corazones permanentemente. Es esas dos cosas que pedía David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dos cosas tan necesarias en nuestras vidas para que podamos caminar y la conducta de nuestras vidas pueda ser coherente con lo que decimos creer, con lo que decimos hablar y conocer del Señor, para que no sea un conocimiento teórico, sino que de verdad sea la vida de la palabra la que afecte nuestro caminar y nuestro corazón. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios con todo nuestro corazón. David expresó: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Padre, aquí estamos en esta mañana, Señor, necesitados de aprender, Señor, de ti, ese camino de la sabiduría, Señor, pero de la sabiduría que viene de lo alto, como dijo el apóstol Pablo, que él había hablado entre vosotros, pero no con la sabiduría que proviene de las palabras humanas, sino con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría de arriba, con la que proviene de tu mano, Señor. La sabiduría tuya, que es la que nos capacita para caminar en el temor tuyo, para caminar aprendiendo el consejo sabio que hay en tu palabra, Señor, para ser instruidos como un pueblo que aún en sus obras, Señor, aunque de ellas no depende la salvación porque no es por obras, pero aún tu palabra sí nos deja una evidencia clara de que las obras sí manifiestan la realidad de la salvación de una persona en su corazón. Señor, te rogamos en esta hermosa mañana, Señor, que nos permitas reflexionar delante de tu presencia, que nos des luz, Señor amado, para que no terminemos considerando que estamos haciendo lo sabio y como Salomón terminemos caminando en una senda de desobediencia, apartados de tu consejo y de tu sabiduría, Señor. Sino danos la gracia aún de recapacitar, de detenernos en nuestro camino, de reflexionar, Señor, en nuestra vida, aún de poder mirarte a ti en esta mañana, Señor, y decirte: Padre, por ti son ordenados los caminos del hombre, Señor. Ordena en nosotros todo lo que esté, Señor, fuera de tu voluntad, Señor. Enséñanos, haznos entender, Padre. Es por el soplo del Omnipotente que el hombre puede entender, Señor. Y necesitamos tu soplo sobre nuestras vidas, Señor, porque yo puedo estar insistiendo en un pensamiento, en un deseo y en un camino, Señor amado, que aún, como dice tu palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, Señor. Padre, te rogamos, Señor eterno,
que nos guíes por tu bendito Espíritu, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor. Que despiertes en nuestro corazón, Señor, ese poder, Señor, tener en cuenta tu palabra, tu consejo sabio, que no solamente, Señor, lo pueda saber en mis pensamientos, sino que pueda entender que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino, Señor amado. Precioso Dios, que muchas veces se hace necesario que nos aflijas en el camino para que aprendamos tu palabra, Señor amado. Si no hubiera sido afligido, dice tu palabra a través del salmista, si no hubiese sido afligido, hubiese continuado caminando en la soberbia de mi corazón, Señor amado. Pero eres tú el que nos libra, Señor amado, de todas las soberbias que hay en nuestras vidas para caminar independientemente de ti, Señor. Permítenos, Padre, cada día volver, Señor, es en esa relación que cada vez se vaya haciendo más profunda. Que no nos quedemos en una vida de apariencia como la cizaña y dando frutos amargos y para muerte, y dando frutos, Señor amado, que lo único que esperan es ser cortados para echarlos en el fuego y que ardan, Señor. Sino que seas tú el que hagas de nuestras vidas trigo que dé el fruto tuyo, Señor amado, como dice tu palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, Señor. Te rogamos que nos limpies, Señor amado, para llevar el fruto tuyo, Señor, para que se manifieste tu fruto en nuestras vidas, como dice tu palabra. Por sus frutos lo conoceréis, porque el árbol bueno no da frutos malos, Señor amado. Permítenos, Padre, poder entender, Señor, las cosas que como a santos no convienen en nuestras vidas, Señor amado, y que nos permitas apartarnos de todo aquello por el poder de tu presencia y de tu Espíritu operando en nosotros, de todo aquello, Señor, en lo que pueda estar anclado en nuestro corazón, y todo aquello, Señor, que lo podamos mirar, Señor, diferente a como tú lo ves, Padre amado. Aquí estamos en esta mañana, Señor. ¿Quién puede redarguir nuestro corazón sino tú? ¿Quién puede, Señor, hacernos entender, Señor, los caminos equivocados de nuestra vida y enderezar nuestros pasos, Señor? Aquí estamos esta mañana aún. Te pedimos perdón porque son muchas, Señor, aún las acciones y muchos los comportamientos nuestros que no han estado conforme a tu voluntad, que tal vez, Señor, los oímos en tu palabra, Señor, pero los olvidamos, Señor amado, y tal vez los obviamos en nuestro caminar, Señor. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra, que tus palabras hallen cabida en nuestro corazón, que tus palabras, que son espíritu y son vida, impartan de la vida tuya sobre cada uno de nosotros, Señor, para caminar en amor, para caminar como hijos amados, como dice tu palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, bendito Dios de los cielos. Haznos sabios en nuestro caminar, Señor, que podamos aprovechar, Señor, el tiempo de vida que tú nos has dado, Señor, para conocerte, como dice tu palabra, que no nos gloriemos, Señor, en ninguna cosa que podamos hacer en esta tierra, sino que nos gloriemos en conocerte y entenderte, Señor. Que ese sea el anhelo creciente de nuestro corazón y que podamos entender, Señor, con el corazón, Señor, tus palabras. Renuévanos, Señor eterno, por medio de tu Espíritu.